los que están escondiéndose bajo rocas quizá no han ido de velocidad, pero es nuestro programa de donar más de $1 millón a medios en América Latina. Y falta una semana las solicitudes en el primer rango, así que no es demasiado tarde y el primer parte del concurso no es tan difícil, el formulario no es tan complicado, pero bueno, Vani puede explicar eso mejor y puede presentar esta increíble mesa, la verdad, no lo faltas. Gracias, Janine. Gracias por la presentación. Bueno, agradezco esta oportunidad de cerrar en este panel, que tenemos el súper desafío de que no se nos duerman. Ya sabemos que están cansados, así que vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible y compartir con estas increíbles mujeres y periodistas que están haciendo un trabajo súper interesante que ahora van a conocer para compartir la experiencia que vienen realizando en sus medios y en sus países. Y la realidad es que creo que ha sido como un hilo conductor bastante interesante lo anterior, porque hemos hablado durante el día, obviamente, de modelo de sustentabilidad, modelo de negocios, de financiamiento, y nuestro panel tiene que ver especialmente cómo trabajar en países en contexto de crisis. Y en el último tramo de la participación de Carmen, ella hablaba, por supuesto, de lo que también sucedía aquí en México, y eso nos da un pie para enlazar de alguna manera estos dos debates y estas dos discusiones, porque el poder pensar en modelo de financiamiento, de sustentabilidad, de cómo hacer crecer nuestros medios en un escenario hostil, por supuesto que es completamente distinto a un país o a un escenario social y económico con otras condiciones, ¿no? Entonces, un poquito vamos a ir abordando estas cuestiones, además de hablar puntualmente de cómo es el trabajo del día a día en este escenario. Así que, bueno, voy a ir presentándolas de a una por una. Muchos de ustedes las conocen porque son colegas embajadores, pero otros no, así que me voy a tomar unos minutitos para poder presentarlas a cada una y conocer su perfil. Bueno, vamos a empezar por Lili Delgado Talavera, que es de Nicaragua, es embajadora de Sembramedia en Nicaragua, tiene más de 25 años de experiencia en el periodismo y actualmente es reportera bilingüe para Univision Network, pero bueno, también ha trabajado en proyectos independientes, tiene larga experiencia en esto, es periodista de la Universidad Centroamericana, así que bueno, tenemos a una referente también del periodismo centroamericano con nosotros y con ella vamos a empezar entonces esta sesión que lo vamos a intentar hacer también conversacional para poder darle lugar también a las últimas preguntas. Así que te doy tu lugar. Gracias. A ver el micrófono, si no te doy este. A ver ahí. Okay. ¿A este? Ok. Sí, muchas gracias. Primero que todo, pues es un gusto estar en este primer encuentro con Sembramedia, ¿verdad? Es un gusto compartir con ustedes. A mí me ha levantado la moral, como diríamos en Nicaragua, tanto Luz Meli como Aristegui, ¿verdad? Porque estábamos hablando que veníamos a un panel muy triste, ¿verdad? Muy fuerte. Pero creo que hay esperanza y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Yo vengo de Nicaragua como decía, he trabajado por más de 20 años en el periodismo televisivo y en la actualidad pues he regresado como corresponsal freelance al noticiero Univisión para informar quizás de lo que es nuestra peor crisis política y de derechos humanos en los últimos 30 años que ha vivido Nicaragua. En Centroamérica. Por eso es que nuestra presentación se llama pues Periodismo bajo amenaza y represión en un estado prácticamente policial, ¿verdad? Que estamos viviendo en Nicaragua. Desde hace más de un año iniciaron protestas ciudadanas, ¿verdad? Contra el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Protestas que han sido calificadas por el régimen como lo que ellos llaman una intentona golpista. Sin embargo, diversos organismos han dicho que lo que se ha presentado en Nicaragua son protestas sociales. Protestas sociales que han tenido una violenta represión estatal, de acuerdo a múltiples informes de organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, que acaba de presentar un informe la semana pasada, la OEA y Naciones Unidas.
En Nicaragua se han utilizado, de acuerdo a estos reportes, ¿verdad?, incluso armas de guerra, ¿verdad?, para reprimir las protestas, de acuerdo a los informes. Y el último informe de un grupo de expertos de la organización, un grupo de expertos interdisciplinario, el grupo que se llamó el grupo GIEI, ¿verdad?, que también fue expulsado de Nicaragua antes de presentar su informe, y en su informe final en diciembre, de expertos interdisciplinarios, ellos concluían que el Estado de Nicaragua había llevado a cabo conductas que, de acuerdo al derecho internacional, deben considerarse como crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución. Esta es la conclusión, una de las conclusiones de este grupo de expertos interdisciplinarios que fue nombrado en conjunto como una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos tenían un mandato de 6 meses en Nicaragua. No sé si es que si me paro me siento como que les doy la espalda, ¿verdad? Para ver un poco aquí. Sí, es que siento como que estoy volviendo a ver a ellos. Ellos tenían un mandato de 6 meses en Nicaragua para coadyuvar las investigaciones, ¿verdad?, y los hechos de violencia que iniciaron a partir de abril del 2018. Sin embargo, se les expulsó del país un día antes de que presentaran su informe, ¿verdad? Fueron expulsados por el gobierno, en el donde se concluía que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. En esta crisis, que es la peor crisis política y de derechos humanos que hemos vivido, como decía, en los últimos 30 años, de acuerdo a la CIDS, han muerto más de 325 personas, ¿verdad?, en el último año, entre ellos 21 policías. Y entre los muertos tenemos, por primera vez en muchos años en Nicaragua, un periodista muerto, el periodista Ángel Gaona, que fue asesinado mientras realizaba un Facebook Live. El GIEI, y voy a ir un poquito rápido porque como si no dice los Meli nos ponemos a llorar y no queremos ponernos a llorar, ¿verdad? Porque tenemos que, tenemos la crisis tan reciente y la seguimos viviendo. Es impresionante. El GIEI en su informe final hay toda una plataforma, ¿verdad?, multimedia, donde montaron también videos, ¿verdad?, de toda la crisis, y es impresionante ver, o sea, cuando matan a este periodista haciendo este Facebook Live. Y eso es todo lo que voy a decir, porque si no, como dicen los Meli, nos ponemos a llorar aquí. Hay más de 2.000 heridos, ¿verdad?, producto de esta crisis, y tenemos más de 60.000 exiliados, nicaragüenses exiliados, que están en diferentes partes del país, y por supuesto, producto de la crisis también, se detuvieron a más de 600 manifestantes críticos y se detuvieron entre ellos también a periodistas. Se criminalizó la protesta, ¿verdad? Recientemente, el Parlamento, que también es controlado por el Ejecutivo, por el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, aprobaron una polémica amnistía a través de la cual han salido muchos presos políticos. Algunos presos políticos, han salido más de 400 presos políticos, algunos salieron bajo el régimen de convivencia familiar y otros, más de 100, salieron bajo esta polémica amnistía que los presos políticos dicen no lo aceptan porque ellos no han cometido ningún delito. Su delito fue manifestarse en contra del gobierno. Pero como les decía, por primera vez también en muchos años, por primera vez tuvimos periodistas presos. Se trata de Lucía Pinedo Bao y de Miguel Bora, mis colegas Lucía Pinedo Bao, que afortunadamente hoy ya están en libertad. Hace el 11 de junio fueron liberados junto a 56 líderes de las protestas y ambos fueron acusados de delitos como promoción del odio. Yo quería mostrarles un reporte que nosotros hicimos para Univisión,
pero como ustedes saben, hay un poquito de problemas con el video y también en ciertas áreas Univisión no se puede ver que está en línea. Porque cuando mis colegas fueron presos, o sea, el mundo entero se preparaba para Navidad y nosotros estábamos reportando en las vísperas de Navidad que ellos estaban presos. Permanecieron más de 5 meses. Miguel Mora estuvo, y ahora escuchamos sus testimonios y podemos platicar con ellos. Miguel Mora estaba en una prisión de alta seguridad, ¿verdad? Y es impresionante cuando conversamos y nos cuenta sus testimonios que la policía les pedía que grabaran un video donde le pidieran perdón al presidente Ortega. Y entonces los periodistas, y esto nos han contado en entrevistas y lo hemos reportado, diferentes medios de comunicación, diferentes reporteros, decían, pero ¿por qué nosotros le vamos a pedir perdón o disculpas, verdad, al presidente? Si lo que nosotros hemos hecho es informar de la masacre, lo que llaman los periodistas también una masacre que se ha presentado en Nicaragua y una violación sistemática de violación de derechos humanos. Ellos hoy están libres, Miguel está en Nicaragua, ¿verdad? Lucía en estos momentos entiendo que está en Medellín, Colombia, donde donde hoy se celebra la asamblea, saben, de la OEA, y Nicaragua la crisis nicaragüense es uno de los temas a tratar. Y ellos están libres, ¿verdad?, bajo esta polémica amnistía, pero el canal de televisión, su canal de televisión sigue tomado por la policía, ¿verdad? A lo largo de toda esta crisis se han registrado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro registra más de 1000 violaciones a la libertad de expresión, y pido disculpas si de pronto se me escapa decir algo, ¿verdad?, porque ha sido tanto que a veces es bien difícil de sistematizar. Los ataques van, como decía Aristegui, lo máximo que puede ser quitarle la vida a un periodista, tener en prisión a un periodista por informar, ¿verdad?, y acusarle de otros delitos, como desde el primer día de las protestas que vimos que había agresión física contra periodistas, y eso está filmado, ¿verdad? Robos de equipos a periodistas que han sido encañonados, radios locales que han sido quemadas, ¿verdad? Y también me uno a lo que decía Aristegui, porque en el interior del país los periodistas locales que son menos visibles son los que más sufren ataques y son los que más sufren asedios por parte de las autoridades. Por supuesto que de estas violaciones y estos ataques produjeron que más de 70 periodistas estén en el exilio, ¿verdad?, en estos momentos por persecución, por amenazas de muerte en su contra. Hay todo tipo de persecución, desde periodistas que han enfrentado amenazas, ¿verdad?, personales, como las amenazas a través de Twitter ahora, ¿verdad? Dentro de este ambiente que hay del periodismo bajo amenaza, además Carlos Fernando Chamorro, que muchos de ustedes lo conocen y que es quizás uno de los periodistas más reconocidos en el país, es uno de los muchos periodistas que tuvo que salir al exilio por la persecución. En diciembre también, además de que tomaron el canal 100% Noticias, tomaron sus oficinas. Esas son sus oficinas tomadas, ¿verdad? Primero asaltaron sus oficinas un día y al día siguiente las tomaron la policía. Y yo les quería mostrar, que tampoco podremos mostrar, pero sí les puedo relatar, que ese mismo día, entonces, ¿qué harían ustedes si llega la policía y se toma su medio de comunicación? Ustedes por lo menos lo que pedirían es una explicación, ¿no?
Entonces, lo que hizo Carlos Fernando Chamorro, fundador de Confidencial, este es un medio de investigación en Nicaragua, y del programa televisivo noticioso de esta semana, se fue a la oficina central de la policía, lo acompañamos un montón de periodistas, ¿verdad? Tanto de la prensa local como extranjera, y lo que estaba pidiendo era explicaciones que cuál era el argumento legal, ¿verdad? Porque no había aquí, enséñeme una orden judicial, ¿verdad? Y cuando uno cree que ha visto todo lo que uno puede ver, ¿verdad? De pronto vemos que de las oficinas salen antimotines, o sea, y empezaron a replegar a toda la prensa local e internacional. Eso es el tipo de cosas que ha sucedido en Nicaragua. Por supuesto que, y yo digo que Luzmeli me dé esperanza, ¿verdad? Y Carmen también, y las muchachas también, que voy a aprender de ustedes también, en el caso de Venezuela y el caso de Cuba, porque en medio de todas las crisis siempre hay una oportunidad, ¿verdad? Y la prensa nicaragüense y los periodistas, tanto locales, ¿verdad?, y nacionales, que han demostrado una gran valentía, los periodistas independientes, al continuar seguir informando. Muchos que se han tenido que ir fuera del país han creado medios de comunicación, medios digitales, y por ejemplo Carlos Fernando sigue informando desde el exilio. Entonces, hay muchos casos que se están reinventando, ¿verdad? Confidencial, por ejemplo, aunque su director está desde Costa Rica, tienen una sala, digamos, han creado una sala confidencial, una sala de redacción como remotely, pues, o sea, remota, ¿no? Unos aquí están en diferentes países por la crisis en Nicaragua, pero también, y esto, por eso también estoy muy contenta de ser parte ahora de la familia de Sembra Media. Gracias, Janine y Mijal, por invitarme a ser parte de esto. De esta iniciativa nos está permitiendo rastrear muchos medios nativos digitales que han nacido a la luz de la crisis. Muchos periodistas que realmente se han ido al extranjero no se han quedado callados, han creado medios digitales y siguen informando sobre la crisis. Y muchos de ellos los hemos mapeado a través del directorio de Sembra Media. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de Nicaragua Investiga, en Costa Rica, Despacho 505 de periodistas que están en España. Tenemos el caso de Café con Voz, por ejemplo, que están en Estados Unidos, Voces en Libertad, y muchos periodistas dentro de Nicaragua también están creando iniciativas digitales, como Cuarto Mono, Artículo 66 y Obrera de la Tecla. Todos ellos siguen informando a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las vicisitudes que enfrenta la prensa local y extranjera. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Creo que la solidaridad ha sido extraordinaria y aquí pues aprovecho para agradecer, ¿verdad? Porque tanto la solidaridad interna como externa con los periodistas nicaragüenses ha sido extraordinaria. La solidaridad que hemos aprendido también entre los mismos periodistas a trabajar en alianzas también, ¿verdad? La organización gremial. Hoy en día se están organizando periodistas en asociaciones, incluso también corresponsales internacionales para poder cubrir Nicaragua. Y, por supuesto, los emprendimientos periodísticos de los cuales les hablaba, que, como magistralmente ha hablado Rosenthal, lo que tienen son la pasión, esas ganas de seguir informando, pero el reto ahora es cómo ser sostenibles. Y ahí creo que está una clave en la cual Sembra Media y otras instituciones pueden ser claves para estos emprendimientos digitales, estos emprendimientos periodísticos, para encontrar su viaje o su camino, como decía Jordi, ¿verdad? Y poder seguir venciendo
cualquier obstáculo para seguir reportando la crisis en Nicaragua. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Lili. Y realmente ahora vamos a dar paso a otra de las experiencias y vemos un poco también la diferencia y las distintas características que tienen los países que tenemos representados acá y cómo las distintas crisis en nuestra región va haciendo, ¿no?, ese hilo conductor lamentable de cómo tiene que adaptarse el periodismo ante situaciones de conflicto. Y creo que Cuba, de alguna manera, pues es lamentablemente este ejemplo que nos lleva desde hace tantos años a mirar y a intentar entender cómo los periodistas y los medios se adaptan, se transforman a una situación súper compleja. Así que, bueno, tengo sí el gusto igual de presentar a Elaine Díaz, que es también embajadora de Sembramedia en Cuba. Ella es fundadora y directora de periodismo de barrio. Elaine ha sido la primera periodista cubana en recibir la beca Nieman de Harvard y es profesora de la Universidad de La Habana desde 2008. Así que, bueno, vamos a invitarte a compartir tu experiencia y a contarnos qué es para vos hacer periodismo o trabajar como periodista en un escenario de crisis que lamentablemente casi se ha naturalizado, ¿no?, en este caso desde Cuba. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y para ajustarme al tiempo que tenemos para la exposición voy a leer la presentación. Mi nombre es Elaine y en todas las conferencias en las que he participado desde 2015 mi tarjetita dice que trabajo en un medio llamado Periodismo de Barrio. Mi tarjetita luce como las del resto, nombre, apellido, lugar en el que trabajo. En las conferencias hay tarjeticas iguales que las mías, la de Luz Meli por Efecto Cocuyo, la de Yanin por Sembramedia. Lo que mi tarjetica no cuenta es que periodismo de barrio no existe. Si revisan la lista de medios cubanos que oficialmente existen, esto quiere decir aquellos medios reconocidos por el Estado cubano, inscritos en algún registro de publicaciones y con derecho a circular, periodismo de barrio no aparece. Si revisan en las listas de organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro y sin ánimo de quiebra, inscritas en otro país, tampoco existimos. No tenemos sede en ningún sitio, no tenemos oficinas ni bienes físicos. Solo tenemos alrededor de 30 memorias flash que nos donaron unos estudiantes de Ohio y Kentucky en 2015, pero nos ahorramos la burocracia de inscribirlas en algún Excel como propiedad de un medio que de todos modos no ha nacido legalmente. Las distribuimos entre todos los miembros del equipo y entre los que guiaban nuevos. Hoy las 30 memorias son de nadie, o mejor, son de todos. Fuera de este inventario solo nos quedan nuestras horas de internet y de telefonía. Con estos recursos hacemos periodismo. Algunos quizás esperan que en este panel les cuente cómo hacer periodismo de alto impacto en países en crisis. ¿Qué es periodismo de alto impacto? ¿Qué es un país en crisis? No sé si periodismo de barrio hace periodismo de alto impacto. No tenemos herramientas todavía, aunque la estamos desarrollando, para medir el impacto. No tenemos con quién compararnos. ¿Con quién nos comparamos? Con los colegas que desde el mismo país intentan también, igual con memoria flash y sin oficinas, contar historias. Nos comparamos con el consorcio de periodismo de investigación que lidera búsquedas transfronterizas donde caen funcionarios públicos y empresarios corruptos como moscas. ¿En qué se basa nuestro alto impacto? ¿Cómo se mide el alto impacto en un país que todavía está tratando de hacer apenas periodismo? Lo segundo difícil de determinar es dónde está la crisis. ¿Hay una crisis en Cuba? O mejor, ¿ha dejado de haber alguna vez una crisis en Cuba? Mi abuelito, que muchos conocen porque peleé en Twitter mejores condiciones hospitalarias para él durante sus últimos días hace aproximadamente un mes, y Twitter, por supuesto, es el lugar en Cuba, igual que en el resto del mundo, donde se hacen las demandas ciudadanas, y estas demandas tienen respuesta rápida, o al menos el tipo de respuesta que te salva de la muerte. Mi abuelito, como les decía, nació antes de 1959. Mi abuelo es uno de 16 hijos, hombre de campo, pobre, nieto de españoles migrantes. Los 16 hijos de mi bisabuela se reunieron un día antes de 1959 y decidieron que solo 2 podían ir a la escuela, porque no había dinero para todos. La escuela costaba $1 cubano. Esto significa 5 centavos de dólar. De los 2 que fueron a la escuela, uno se hizo físico nuclear y al otro lo mataron de un tiro por pertenecer al movimiento 26 de julio. ¿Estaba en crisis la Cuba en la que mi abuelo tuvo que decidir que solo 2 de sus hermanos podían ir a la escuela? Yo creo que sí. La semana antes de esta conferencia revisaba mi teléfono cada media hora.
Hay un grupo nuevo en Telegram en Cuba, con alrededor de 1000 cubanos que se reúnen en torno a un solo tema. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Surge como una iniciativa ciudadana ante el desabastecimiento. ¿Qué no hay en Cuba que la gente tiene que buscar dónde hay? Pollo y aceite fundamentalmente. Por ahí empezó la cosa. Hoy se busca de todo: espaguetis, toallitas húmedas de bebé, yogur, pan rallado. Las personas que necesitan encontrar algo hacen sus preguntas y quienes lo han visto responden en qué tienda lo vieron. Casi nunca hay que hacer preguntas. En Cuba tenemos periodistas ciudadanos especializados en tiendas estatales, una nueva carrera. Hace una semana, cuando buscaba pollo y aceite en varios supermercados de La Habana, sacaba el teléfono cada 3 o 4 minutos para reportar yo también lo que había visto. Las normas son súper estrictas, que si hashtag para el producto, hashtag para la tienda, hay que reportar el tipo de fila que hay, si es fila, si es filita, si es filona, cola, colita, colona, decimos en Cuba. No sé cómo una fila de personas pasa de filita a filona. No sé cuántas personas son necesarias para que sea una fila media o grande. No hay acuerdos de Naciones Unidas que hablen sobre el tema. 20 es filita y 50 es filona. ¿Y 25 qué es? A veces, cuando nos ponemos de suerte, no hay fila. Pero ese hashtag surgió después. Nadie se imaginaba que podría ocurrir. Y yo me pregunto, respondiendo al tema del panel, un país donde hay tal nivel de desabastecimiento, donde se detienen ciudadanos arbitrariamente porque quieren salir a la calle a organizar una marcha por los derechos de la comunidad LGBTI, donde periodismo de barrio, como les decía, no existe, pero hay más de 30 personas hoy que se identifican como trabajadores de periodismo de barrio a la hora de preguntarle a 30 personas más sus historias. ¿Está en crisis? Yo creo que sí. No es la misma crisis que cuando mi abuelo tuvo que decidir que no iba a la escuela, cosa que según me contó un año antes de enfermar, le parecía genial porque lo suyo era sembrar tabaco. Pero sigue siendo una crisis. ¿Hay crisis más grandes que otras? ¿Hay crisitas y crisonas tal y como hay colitas y colonas? No lo sé. Y ya que tenemos crisis, ¿para qué vamos a entrar en detalles de tamaños? Pero la pregunta del panel, ¿cómo hacemos periodismo de alto impacto en países en crisis? Voy a dejar lo del alto impacto y la crisis y voy a contestar cómo hacemos periodismo. Primero, ¿qué es periodismo? ¿O qué es periodismo para nosotros? Somos básicamente un grupo de gente que cuenta historias, historias que otros no quieren que se cuenten. Y justamente los que no quieren que se cuenten las historias que nosotros contamos son los culpables de que esas historias existan en primer lugar. En 2010 era lo suficientemente joven y lo suficientemente ingenua como para creer que había alguna manera de cambiar la realidad cubana a nivel nacional si el cambio se articulaba desde lo local, si era un cambio genuino, independiente y razonable. Hoy no soy tan joven, pero sigo siendo igualmente ingenua. Si la ciudadanía le pide al gobierno que ponga un hombre en la luna, el gobierno nunca va a poder cumplir y estaremos descontentos siempre. Una parte importante del periodismo no estatal, opositor o independiente que se hacía en Cuba antes de 2014 se basaba en pedirle al gobierno que pusiera un hombre en la luna. Y cuando el gobierno no podía, se le decía asesino, esbirro, malnacido. El resto de los gobiernos del mundo podría poner un hombre en la luna. Todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a pedir que se ponga un hombre en la luna y a que su opinión sea tenida en cuenta y nosotros, los cubanos, no, hubieran dicho los medios. El gobierno, por supuesto, incapaz por más de 50 años de explicar con argumentos por qué una isla como Cuba no puede poner un hombre en la luna, respondería acusando de mercenarios, vendepatrias y gusanos a quienes le pedían semejante objetivo astronómico. Su petición de poner un hombre en la luna está financiada por el enemigo. Solo apátridas contrarrevolucionarios pedirían que Cuba pusiera un hombre en la luna cuando sabemos que el enemigo ya puso un hombre ahí, con bandera y todo. Era básicamente un diálogo de sordos y a nadie le interesaba lo que el otro tuviera que oír. Periodismo de barrio surge en 2015 y su primer objetivo no es ni hacer periodismo de investigación, ni hacer periodismo de datos porque no sabíamos, ni modelos de membresía porque tampoco sabíamos, ni verticals, que es una palabrita que nunca he podido entender. Su primer objetivo es escuchar. En 2004 surgió una comunidad de blogueros que se agrupó bajo un nombre, Global Voices. El eslogan de Global Voices era "El mundo está hablando y tú estás escuchando". Nos apropiamos de ese mantra y decidimos que para contar historias primero hay que escuchar. Hay que escuchar lo que tiene que decir el gobierno y la sociedad civil y los defensores apasionados del gobierno y los periodistas oficiales y los periodistas no oficiales y los empresarios y mi abuelo que vivió y murió con primer grado.
Si dejamos de escuchar, entonces las historias que contamos estarán sesgadas, con poco rigor y con poco balance. Serán aplaudidas y celebradas por quienes piensan como nosotros y vilipendiadas por quienes piensan diferente. Serán artículos de opinión, no reportajes de investigación. Y en 2015, hartos de que todo el mundo hablara y casi nadie escuchara, decidimos que nosotros íbamos a callar. Y callar de esta manera es nuestra forma de hacer periodismo. No sé si hacer periodismo de alto impacto. En 4 años hemos hecho mucho para algunos, poco para mí. Recuerdo la primera cobertura, cuando salimos a buscar qué había pasado con los 10.000 damnificados por unas intensas lluvias en La Habana, y regresamos con respuestas, que si había fallado la planta del Instituto de Meteorología, y por tanto los científicos no podían tener ni idea de la dimensión del problema, estaban literalmente a ciegas. Que un barrio insalubre llamado San Felipe, ahí había una mamá con 3 niños que casi les llega el agua al cuello. Que los tragantes de la ciudad son una porquería y si la suficiente cantidad de personas escupe al mismo tiempo, se van a tupir. Y regresamos también con otras respuestas. Regresamos con una historia de un bombero al que le faltaba el pie. Pero imagínense ustedes qué problema para el periodismo independiente contar la historia de este bombero. Todos los bomberos en Cuba están a las órdenes del Ministerio del Interior. Y ese bombero, como todos los bomberos ese día, salió a rescatar personas y nos dio una entrevista. Gracias a eso no murieron más. Gracias a gente como esa, Cuba no tiene cifras escalofriantes luego de desastres naturales. Dice un chiste popular que el Papa y Fidel Castro van por el malecón de La Habana y se le vuela la mitra al Papa y cae en el agua. Fidel le dice que no hay problema, que espere un momento, sale del carro, camina sobre el agua y le trae la mitra al Papa. Al día siguiente, un periódico cercano al Vaticano publica: el Papa hizo un milagro, Fidel caminó sobre el agua. El periódico Gramma publica: Fidel es Dios, caminó sobre el agua. Y el Nuevo Herald reporta: qué viejo está Fidel, no puede ni nadar. No queremos ser ni el periódico del Vaticano, ni el Nuevo Herald, ni el Gramma. Los 3 tienen intereses económicos, políticos, periodísticos demasiado fuertes. Son medios que han envejecido y las rutinas se le han pegado tanto a los huesos que a veces pienso que olvidaron que somos apenas contadores de historias. Creo que no es una cuestión de edad, sino de principios. A veces en los eventos hablamos mucho de modelos de negocios y poco sobre los principios que rigen la profesión. Una contraparte nos pidió una vez que listáramos medidas anticorrupción para evitar la corrupción dentro del periodismo de barrio. Y no supe qué responder. Nunca habíamos pensado en eso. Estaba tan claro que no podía haber corrupción que ni siquiera habíamos hecho reglas para el caso en el que hubiera. Pusimos 3 o 4 cosas que tomamos de varias políticas anticorrupción que encontramos en Google y entregamos el informe. Por supuesto que aprobamos. Para hacer periodismo de alto impacto hay que seguir principios básicos de la profesión y esos principios incluyen contar la historia de la mujer que casi se ahoga con sus 3 niños y del bombero al servicio del gobierno que rescató a decenas de personas ese día. Por supuesto, cuando el periodismo tiene principios, enseguida aparecen personas que quieren silenciarlo. Así nos ocurrió en 2016 en Baracoa, en 2017 en Santi Espíritus, en 2018 en Mantua y en Santiago de Cuba. Siempre, de alguna manera, alguien ha querido que no hablemos. Ese alguien ha venido vestido de funcionario estatal, de oficial de la seguridad del Estado, de gobernante local. Siempre he creído que muy jodido tiene que estar un país para que nosotros seamos una amenaza a la seguridad de la nación. Eso, o entonces muy pocos problemas de seguridad ha de tener Cuba, que los periodistas son entendidos como amenaza. La principal fuente de aprendizaje ha estado en las experiencias de otros medios. Un día, revisando el directorio de Sembramedia, nos dejamos de sentir solos. Nos dimos cuenta que pertenecíamos a una amplia comunidad llamada periodistas emprendedores, que no tienen las respuestas a todos los desafíos de la industria, pero no le temen a no tener las respuestas. No somos los únicos. Quienes hacen periodismo de datos de manera excelente quizás estén deficientes en periodismo narrativo y quienes tienen video cubierto quizás añoren mejores ilustraciones. Nuestros podcasts son rústicos, pero aún así nuestra aplicación para el Google Podcast Creator llegó a la final. El día de la entrevista yo estaba en Bélgica y el resto del equipo estaba en Cuba. Habíamos trabajado durísimo durante meses. Habíamos llegado a una temporada de historias sobre cómo la ciudadanía cubana empezaba a usar Internet para cambiar la realidad de sus comunidades. Teníamos mi historia personal con mi abuelo y varias otras historias. Siempre han sido muchas las personas que usan Internet en Cuba con estos fines y ahora más después que abrió Internet la telefonía.
Enamoramos parece que al jurado con la propuesta escrita. El día de la entrevista, como les decía, esta es la última página. Mi conexión en Bélgica era buenísima. La de mi equipo en La Habana era pésima. Fueron los peores 15 minutos de casi toda mi vida, exceptuando las 12 horas de pacto. Cada respuesta se escuchaba mal, no llegaba. El jurado nunca pudo oír lo que teníamos que decir. Por supuesto que no pasamos. Otros equipos seguramente tendrán historias que merecen ser contadas y fueron los que ganaron. La nuestra no es la más importante. Uno siempre piensa que su historia es la más importante, pero no lo es. Es apenas otra historia. Pero esa experiencia de contar o de intentar hacer una entrevista con permanente interferencia tecnológica explica un poco qué es periodismo de barrio. Un medio que apenas cuenta otra historia que necesita ser contada con permanente interferencia, no solo tecnológica, sino también política, económica. Un equipo de gente que no tiene un plan estratégico perfecto, pero sí lo estamos haciendo. Ni modelos de negocios con todas las preguntas respondidas, pero al menos nos estamos haciendo preguntas. Ni muchas innovaciones, pero al menos nos estamos planteando desarrollarlas. Es un medio cuyo principal logro es haber callado el tiempo suficiente como para que otras voces nunca antes escuchadas se puedan oír. ¡Wow! ¿Cuántas preguntas, eh? ¿Cuántas preguntas que surgen a escucharlas, no? Así que vayan preparando las de ustedes porque creo que yo no voy a poder hacer ninguna. Bueno, vamos a presentar a Nilsa Varela Vargas, que viene de Venezuela. Bueno, uno de los países como pareciera como que tuviéramos una nueva crisis. Está de moda. Que Venezuela está de moda. Exactamente. Bueno, Nilsa es periodista por la Universidad Central de Venezuela, es fundadora del diario El Vistazo, que está en la región de Anzoátegui. Quiero confesar que siento un poco de cariño especial porque viví 10 años en ese mismo estado en mi infancia, así que hice mi primaria ahí, así que siento mucha nostalgia de lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, antes Nilsa trabajó en el área de Community Manager de varias agencias en Caracas y por supuesto también es embajadora de Sembra Media en Venezuela, así que le vamos a dar su lugar para que ahora hable. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Un honor para mí, gracias, estar acá en Sembra Cancún. Saludo a la gente del streaming, hay algunos amigos viendo, visualizando. Janine, Mish, gracias de nuevo a todo el equipo y a este extraordinario panel que, como bien lo dijeron mis compañeras, formamos parte de unos capítulos tristes, ¿no?, en la historia del periodismo latinoamericano. El año pasado tuve la oportunidad de hablar de varios medios de comunicación de Venezuela, entre los que está, por supuesto, Efecto Cocuyo. También hablamos del Estímulo.com y otros medios de comunicación que se han destacado por su participación. En ese caso, en Perú, en el encuentro de Sembra Media, hice más que todo un brief del directorio de Venezuela en Sembra Media. Hoy tengo la oportunidad de hablar de mi hijo, Diario El Vistazo. Ya tenemos 5 años, nacimos en medio de la censura del 2014. No teníamos pensado para nada hacer lo que hacemos hoy, queríamos tener un corte cultural, entrevistas a personas que hicieran cosas interesantes ahí en la zona de Anzoátegui. Pero llegó la censura en el 2014, llegaron las noticias de muchos muertos, muchos presos, y eso para nosotros fue un punto de quiebre. No pudimos con eso, no pudimos soportar la censura mediática y dimos un giro de 360 grados. Entonces, bueno, hoy les presento, hice 2 portadas, una que dice Fórmula ODD, van a conocer qué es esa fórmula ODD, ojalá les sirva. Hice 2 portadas, una que dice Anzoátegui, Venezuela, y la otra, por supuesto, dice Cancún, México. Primera vez en México, lo que he visto me encanta, excelentes anfitriones y, bueno, les explico entonces. Fórmula ODD, oportunidad, determinación y detalle. Eso es básicamente el corazón de Diario El Vistazo. Queremos ser oportunos, queremos ver también las oportunidades y aprovecharlas. Tenemos mucha determinación, es lo que nos mueve. Y sobre todo, lo que nos distingue de otros medios de comunicación es que buscamos los detalles o estamos muy interesados en contar los detalles. Básicamente lo que hacemos es informar a la comunidad de temas obviamente de interés colectivo
y denunciar atropellos de funcionarios de gobierno. En este caso particular me voy a detener para mostrarles digamos, son 3 ejemplos, pero son 2 años. En el año 2017, el actual alcalde de la ciudad donde yo vivo, que se llama El Tigre, era concejal y siempre ha estado en un partido opositor. En ese año vimos esta trágica noticia que afortunadamente William Díaz, un joven de 20 años, superó, pero él fue víctima de una golpiza de la Guardia Nacional Bolivariana. En ese momento había protestas en toda Venezuela. Él iba a buscar a unos amigos cerca de la universidad en su carro para evitar que se llevaran detenidos a sus amigos. Cuando se montan en el carro, los guardias nacionales, los militares lo vieron y lo persiguieron hasta que él lamentablemente se volcó y empezaron a agredirlo salvajemente, ¿ok? Estuvo más de una semana hospitalizado en situación grave. Ese titular, golpiza de la Guardia Nacional, envía al joven William Díaz a emergencia de Clínica Venezuela. En ese momento esa noticia era de agrado para ese concejal opositor en el 2017. En el 2019 tenemos 2 noticias que para ese mismo político que hoy por hoy es el alcalde causa mucha molestia. ¿Cuáles son esas noticias? Un terreno, posible punto de la discordia entre la Alcaldía del Tigre y Vivolca. Toda una explicación jurídica de parte de una empresa que asegura que están siendo difamados. Las autoridades locales denunciaron que ellos se han negado a pagar impuestos, que de hecho hicieron una estafa porque declararon impuestos muy por debajo de lo que realmente debían, y el asesor jurídico de la empresa dio una rueda de prensa para decir: los funcionarios están mintiendo, ¿ok? Ellos allí dijeron, sin ningún tipo de escondite, que detrás de todo se esconde el interés por un terreno que los funcionarios quisieran expropiar. Y la otra noticia que también nos ha creado dificultades tiene que ver con el despido de 5 funcionarios de Protección Civil. En realidad fue un caso donde 3 funcionarios estaban de guardia, ellos cometieron una infracción leve y el director quería sencillamente salir de los funcionarios que estaban de la administración pasada. Él es un director nuevo. Y no solamente que expulsa a esos 3 trabajadores que estaban de guardia, sino que mete a 2 personas más que no estaban ni siquiera en la sede. Nosotros divulgamos esa denuncia. Los jóvenes están pidiendo un reenganche, ellos aseguran que es un despido injustificado, nosotros lo publicamos. Y ese tipo de noticias que acabamos de ver, esas 2 noticias, son noticias que otros medios no la escriben con detalle, o con el detalle que nosotros sí necesitamos leer y que los demás lean y entiendan, y que otros periodistas independientes, entre comillas, porque trabajan en medios nacionales independientes, pero tienen un compromiso con el alcalde porque trabajan con su herramienta de propaganda, que es un medio de comunicación que creó. En el año 2018, Diario El Vistazo fue víctima. En lo que va de año y medio de gestión de ese alcalde opositor, tenemos 8 incidentes. Una situación que no habíamos vivido ni con la alcaldía chavista, ni con la Guardia Nacional que casi mata a William Díaz. La estamos viviendo hoy con factores de oposición. Pero eso es en el caso de las noticias, digamos, políticas y de sucesos y de comunidad. Pero nosotros hacemos otro tipo de contenidos también, cuando el servicio público, por ejemplo, se vuelve noticia. Nos hemos dedicado a hacer periodismo móvil, y voy a ponerles 2 ejemplos. Con la crisis de la gasolina que estamos saliendo en estos días, en Anzoátegui muchos usuarios pasaron 24 horas, 48 horas y muchas más horas, hasta 3 días esperando para poder cargar el tanque del carro, en una cola de 200, 300, 400 carros. También en la crisis por falta de luz,
que la vivimos en marzo, donde a lo mejor muchos de ustedes se acuerdan que Venezuela fue noticia porque sufrimos un terrible apagón. En el Tigre duramos 3 y 4 días sin luz, en la zona norte pasaron 10, 12 días sin luz y en otras partes de Venezuela hasta 15 días, un mes sin luz. ¿Okay? ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Estamos en una contingencia. En el caso de la gasolina nos dedicamos a informarle a nuestros usuarios. Tenemos más de 43,000 usuarios en Instagram, nuestra principal red social. Alejo, me pongo por allá. Y lo que hicimos fue darles información útil. Entonces, esto no es noticia, pero sí es información útil para nuestros usuarios. ¿Dónde estaban llegando las cisternas? ¿Dónde había una cola corta? ¿Dónde la recomendación no vayan porque es terrible la cola? ¿Dónde era mejor ir? Por ejemplo, acá el Tigrito, cola de aproximadamente 1.5 kilómetros, estación de servicio Preca, Gandola en el sitio, para aquellos que ya estaban en cola, por lo menos, bueno, estaban tan lejos de la estación que no podían ver que ya estaba la cisterna o la pipa, como le dicen acá, recargando la estación de servicio. Poníamos, por supuesto, elementos claves, todo esto trabajado con Instagram, aprovechando las herramientas de Instagram, la hora y las etiquetas. En el caso del apagón, también visualizamos o identificamos información útil para nuestros usuarios, dónde podían comprar comida, porque con el apagón eran muy pocos los establecimientos que tenían una planta eléctrica o que tenían posibilidades de aceptarte otros modos de pago diferentes a algo electrónico. Entonces aquí vemos, si pueden apreciar, no se aprecia muy bien en las pantallas, pero la iluminación que ven allí es producto de un camión de uno de los dueños de la panadería para que la gente pudiese ver, por lo menos al momento de pagar. Y colocábamos algo muy sencillo, Contingencia Vistazo fue la campaña, panadería, el nombre de la panadería, y decíamos lo que podían conseguir allí. Tiene punto, están vendiendo pan, charcutería, leche, jugo y luz improvisada con ellos mismos, ¿no? Otro de los ejemplos, ¿dónde podían conseguir proteínas? Todo colapsó, todo colapsó. Había que informar dónde podían las personas comprar proteína. También las farmacias disponibles, nos pareció un punto bien interesante. Muchas personas estaban dando vueltas, en ese momento no había crisis de gasolina, pero no conseguían, o conseguían las farmacias cerradas o las conseguían y no tenían sistema de punto de ventas. Lo último que hicimos fue, y ya estábamos saliendo de la crisis del apagón, era informar, hicimos un álbum con todas las casas de envíos o de encomiendas que estaban ya disponibles para informarles, mira, ya Tealca está funcionando, DHL todavía no está funcionando y así. Después del mega apagón nos seguimos quedando a ciegas. Empezaron unos racionamientos de luz. El gobierno nacional dio a conocer unos supuestos cronogramas, ¿verdad? Donde te ubicaban por bloque, te ponían bien bonito tu calle, tu sector, tu horario. El lunes se te va a ir de 8 de la mañana a 12, eso nunca se cumplió. Y bueno, de repente eran las 8 y teníamos luz y se iba a las 9:30. Y no duraba 4 horas, como decía el cronograma, sino que duraba 6 y 8 horas. Eso te llenaba de incertidumbre, de frustración, de, oye, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el sentimiento de la mayoría de los habitantes de la zona era negativo, era de pesimismo, y nosotros quisimos, siempre lo hacemos, combinar un poco de, oye, vamos a bajarle 2, vamos a relajar, y usamos las herramientas de Instagram, ponemos algo simpático, el perrito que está allí. Como no sabíamos cuál sector tenía luz y cuál no, entonces nos hacíamos amigos de nuestra audiencia, siempre hemos tenido muy buena colaboración, el vistazo pregunta. La gente, 150, 250 comentarios diciendo su sector, su calle, tengo luz, no tengo luz y desde qué hora. A veces nos dejábamos llevar por ese mismo sentimiento del momento y bueno, poníamos algo simpático pero un muñequito llorando. Y decíamos todas las novedades del apagón que teníamos hasta ese momento. Cuando nos dimos cuenta que la fuente de Corpoelec, que siempre nos había atendido el teléfono, no nos quería atender el teléfono, después de mucho intentarlo y buscar por intermediarios, entonces hicimos uso de lo que podemos hacer a través de un medio de comunicación,
un poquito de presión. Corpoelec tiene un buzón de mensajes. Servicio público, vistazo. Entonces, en el copy que nosotros colocamos en el Instagram, invitábamos a nuestros lectores a que nos dijeran dónde había luz, dónde no había y desde cuántas horas no tenían. Entonces, por supuesto, ahí vemos, por ejemplo, Casco Viejo sin luz, desde las 11:30 no puede trabajar, no se puede trabajar y en las noches ni dormir, doble y hasta triple racionamiento. Es mejor que nos dejen sin luz. Y ahí viene algo que no puedo leer, porque tiene unas groserías. Después decía, por ejemplo, en el Mirador son 6 horas diarias sin luz todas las noches. ¿Qué hacía esto? Esto nos da una idea. Más o menos tuvimos en algún momento una idea de cuál era el esquema de cortes de luz por sectores. Entonces ya identificábamos que cuando se iba en Morichal, se iba en Pueblo Nuevo Sur y así sucesivamente. Fue algo que construimos con la audiencia. Y no todo, pero no todo es información. Además de lo que les acabo de mostrar, que fue periodismo móvil o periodismo utilitario, información utilitaria para nuestros usuarios, hacemos mucho servicio público. Una situación que empezamos a identificar y a la cual desde siempre hemos tenido muchos adeptos y mucha solidaridad. Tiene muy buena respuesta. Publicamos cuando las personas necesitan donantes de sangre, traslados urgentes de ambulancia, documentos perdidos, porque a la gente se le pierden las llaves, a la gente le roban los carros y también pierden perros. Es increíble el número de servicios públicos que hacemos al mes. Estamos entre 40 y 60 publicaciones de servicios públicos de este tipo. Aquí vemos al amigo Firulay, también vemos a Camilo. Firulay apareció, Camilo no. Y esto no es noticia, esto no es información, pero esto se llama engagement. Y es algo que incorporamos y que mantenemos, que nos permite esa conexión con nuestras audiencias, con nuestra comunidad. Una situación que también, por supuesto, se ha venido construyendo por la confianza a partir del trabajo periodístico que hemos venido desarrollando desde hace 5 años, con seriedad, con compromiso, y es lo que nos ha permitido el día de hoy mostrarles a ustedes la fórmula ODD. Muchísimas gracias. ¿No? Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Tengo muchas preguntas. Voy a hacer una sola para romper un poquito el hielo y ya alguien esté pensando en la próxima pregunta. Es para las 3. Una es personal y la otra es bien profesional. La personal tiene que ver, bueno, ¿cuáles recaudos personales toman de seguridad trabajando en este contexto? ¿Sí? Tienen características distintas cada uno de los escenarios en sus países. Y por otro lado, en cuanto a lo profesional, tiene que ver un poco lo que presentaba recién Nilsa, y es ¿qué características específicas creen que debe tener en cada uno de sus países la cobertura periodística? En este caso creo que hablabas mucho del servicio y tiene que ver con una adaptación del trabajo periodístico a brindar un servicio por el contexto en el que están, ¿no? Temas de luz, de corte, racionamiento. Entonces pensar, por un lado, los recaudos personales ante este escenario o a situaciones que les ha tocado vivir que tienen que ver con la seguridad, y por otro lado, el aspecto profesional, qué características debe tener en este escenario de crisis o conflicto social el periodismo que hacen. Primero que todo, quería decirte algo que de pronto se nos olvida, y es que si bien es cierto, son capítulos bien tristes y dolorosos, ¿verdad?, que están viviendo nuestros países. Quiero ver también los claros oscuros y quiero ver también la parte buena que hemos aprendido en medio de esta crisis. Yo, cuando me toca hablar de Nicaragua, después de muchos años de periodismo, sigo aprendiendo de mis colegas, ¿verdad?, de mis colegas periodistas que se han parado muy valientemente, ¿verdad? No terminaría de mencionarlos a todos los colegas que están tanto en el interior del país, los periodistas de la radio, los periodistas de los medios digitales, que a pesar de los riesgos siguen informando en Nicaragua y fuera de Nicaragua, y eso es verdaderamente admirable. Admirable también que en medio de los capítulos tristes hemos visto, por ejemplo, en Nicaragua,
la dignidad, la entereza con que los familiares de las víctimas siguen demandando justicia. Y eso es verdaderamente admirable. En cuanto a la seguridad, mira, yo me ponía a pensar porque de pronto, si nosotros estuviéramos celebrando este evento en Nicaragua, estaríamos rodeados de policía, ¿verdad? La última vez que, por ejemplo, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro entregó el premio Pedro Joaquín Chamorro, era impresionante cómo estaban rodeados de policía y con un jurado internacional. Y a pesar de todo eso, los periodistas llegaron, mis colegas llegaron y recibieron el premio. ¿Qué hemos hecho, por lo menos en el caso de seguridad? Bueno, andamos en equipo, reporteamos en equipo, ¿verdad? Tanto prensa internacional como también la prensa local, ¿verdad? Tenemos grupos y decimos lo que llamamos la técnica de la manada, ¿verdad? Porque tenemos que autoprotegernos, es lo que podemos hacer, ¿verdad? Aún reporteamos con muchas limitaciones, pero reporteamos en Nicaragua e informamos en Nicaragua, y cada vez que logramos hacer un reporte creo que es una victoria, ¿verdad? Cada vez que se hace un reporte, tanto la prensa local como la prensa internacional. Sí, hay unas… y queremos todavía, creo que tanto la prensa local como internacional, aprender más de lo que otros países están haciendo, ¿verdad?, en medidas de seguridad para enfrentar, como han hecho en Venezuela, por ejemplo. Pero sí nos ha, digamos que te ha despertado la creatividad límite, ¿verdad?, en medio de la problemática, ¿qué puedes hacer? Y esto sí lo aprendí de Don García, de Stanford, ¿verdad? Yo soy Knight Fellow de Stanford también, y en Stanford nos presentaban un mundo de todo es posible, ¿verdad? Entonces, siendo Knight Fellow también, bueno, tenemos que encontrar una solución a esta situación, algo tenemos que hacer, y hemos encontrado y hemos podido seguir reporteando. Bueno, les voy a pedir síntesis en las respuestas porque tenemos muy poquito tiempo, así que bueno, cada una. El caso nuestro, periodismo de barrio, ha sido fundamentalmente la transparencia. O sea, mi manera de pensar es que en un equipo en Cuba, por cada 5 personas, hay 6 de la seguridad del Estado. Por tanto, a pesar de que hemos pasado muchísimos cursos de seguridad digital y… El otro que está ahí al lado. Creo que es la pila. Cómo encriptar información y todas esas cosas, nosotros, nuestra política ha sido esa, la transparencia. O sea, no tenemos nada que ocultar, nuestras fuentes de financiamiento están públicas, ahora mismo las pueden revisar en Periodismo de Barrio, hacemos un cierre anual, ahí está hasta el último centavo que recibimos, hasta las donaciones de alguien que nos dio un chicle, qué sé yo, cualquier cosa. Nuestros reportajes hablan por nosotros. Yo creo que la transparencia ha sido nuestra principal vía de protección. En mi caso, en el caso del Vistazo, sí decidimos bajarle 2 a la presencia en la calle. O sea, hubo recientemente, desde hace unos 2 meses, sí sentimos una hostilidad por parte del partido de gobierno, del PSUV, pero no de la ciudad donde vivimos, sino del municipio vecino, que queda a 5 minutos, que se llama Guanipa. Allí está de alcalde un señor que es más chavista que Chávez, señor Francisco Belisario Landis, que fue embajador de Venezuela en República Dominicana hace muchos años. Y bueno, hicieron una campaña hostil a través de redes sociales abiertamente, desde la cuenta del PSUV, en la cuenta del Vistazo, nos empezaron a tildar. Cuando nosotros tuvimos eso fue ocasionado porque nosotros decidimos, digamos, publicar abiertamente que reconocíamos a Juan Guaidó como presidente de la República. Reconocemos a la Asamblea Nacional y nosotros somos así muy frontales. A lo mejor con el tiempo lo veo y oye, sí fue, pero ese mensaje era justamente, en primer lugar, para el sector opositor, porque cuando pasa lo de Juan Guaidó, eso desató muchos problemas en la oposición, porque eso fue una jugada adelantada, bueno, de ahí se derivaron. Entonces,
Oye, y no pensamos en las consecuencias que iba a tener para el sector oficialista, sino cuando empiezan a ocurrir las cosas. De verdad fue, oye, un punto que no tomamos en cuenta en el cálculo. Y decidimos bajarle 2 en la aparición de calle. También yo tuve que contratar unas personas que fuesen a la calle. Yo no podía estar sola, no podía estar, después de las 6 de la tarde ya yo no estaba en la calle, o sea, ese tipo de medidas de seguridad, y que por supuesto hablé con Mish, con Maru, con la propia Janine, comentándoles la situación que estaba pasando, que era, digamos, era una sospecha o era algo incómodo, no había pasado de allí, pero por precaución les comenté y les pedí la asesoría, y ellas sí estuvieron de acuerdo pues en varias cosas. Esa fue la táctica que utilizamos. Bueno, les quiero agradecer muchísimo. Se van a enojar porque no tenemos preguntas, pero las pueden conocer y hablar con las colegas cuando bajemos de aquí. Así que les agradecemos mucho a todos, los esperamos mañana. Y bueno, seguramente las últimas palabras de Janine hoy nos van a despedir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por quedar un poco extra. Nos vemos a las 10 mañana. Tenemos de 10 a 12 otro programa increíble. Presentadores como Marina Walker, que era la que organizó los periodistas de Panama Papers, Ismael Nafría de España. Los invito otra vez mañana a estar con nosotros. Muchas gracias.